Escuchemos, hermanos, esta mañana lo que Dios quiere comunicarnos por medio de su palabra en este momento de reflexión, después del tiempo de alabanza y adoración, después del momento de gratitud. Estamos preparados para recibir, para escuchar palabra de nuestro Señor. Hoy nos hemos reunido para agradecer a Dios por estos 130 años de vida de la Iglesia Nacional Presbiteriana El Buen Pastor. Con el paso de los años, cada uno de nosotros ha sido testigo de que la gracia de Dios ha funcionado en la vida de muchas personas y familias que han llegado a conocer el plan de salvación, la obra de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, y ha sido a través también de la labor de esta iglesia. Esta iglesia ahora tiene gratos recuerdos de ese momento histórico que le ha tocado vivir, pero la reflexión de este domingo va en el sentido de no conformarnos, porque la tarea de la iglesia aún sigue avanzando. Porque la tarea de la iglesia es llegar hasta lo último de la tierra, como lo establece nuestro Señor. Así que bueno, esta mañana estamos reunidos para dar gracias al Señor, pero también para visionar el futuro en las manos del Señor de esta su iglesia. Es para reflexionar sobre cuál va a ser nuestra aportación, nuestro granito de arena, para que la obra de Dios siga avanzando, para que la obra de Dios se siga extendiendo, esa obra que Dios nos ha confiado, esa obra que Dios nos ha encomendado. Y hay una palabra clave, y es la palabra que vamos a utilizar para nuestra reflexión: unanimidad. Unanimidad es cuando absolutamente todos están de acuerdo en aceptar un asunto. Unanimidad es cuando no hay ni uno solo en contra. En el libro de los Hechos, especialmente en los primeros capítulos, encontramos en repetidas ocasiones la palabra unánimes. Y esa palabra describe la actitud de los primeros creyentes que se comportaron de manera unánime. Unánime es entonces la palabra que vamos a utilizar y con la que quisiéramos ir a nuestros hogares y continuar con esta tarea que Dios nos ha encomendado por los próximos años que Dios nos conceda antes de su venida. Y es que para poder desarrollar diferentes funciones dentro de la iglesia, para poder desarrollar diferentes ministerios, diferentes tareas, para cumplir con la misión de la iglesia, es importante la unanimidad. Y yo quiero dejar en sus mentes dónde debemos y podemos ser unánimes. La primera es la oración. Miren entonces que se necesita unanimidad en la oración. Lo primero que los discípulos de Jesús realizan después de recibir instrucciones del mismo Señor Jesucristo, cuando Él ascendía al cielo, se fueron a Jerusalén, al aposento alto, donde 6 semanas antes habían celebrado la última cena de la Pascua con Jesús. El escritor sagrado San Lucas nos dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 1:14. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Esta es una actitud de los creyentes del primer siglo, unánimes en la oración. Es algo que se va a repetir en cada una de las reuniones
de los creyentes del primer siglo. Cuando los apóstoles Pedro y Juan fueron encarcelados, amenazados, y aunque fueron puestos en libertad, Hechos capítulo 4, versículo 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Nuevamente, unánimes. Uno de los ministerios importantes de la iglesia es la oración. Pero a su vez también es una de las tareas quizá un poco descuidadas en casi todas partes. Estamos hablando de la falta de unanimidad de cada uno de los miembros de la iglesia en las reuniones de oración, en los diferentes momentos de oración. Alguna estadística dice que en algunos lugares solamente oran 1 de cada 10 miembros. Significa que si son 100, las reuniones de oración son 10. En algunos otros casos dicen que es 1 de cada 25 que apoyan la oración. Si esto es así, significa que falta unanimidad en la oración. Hoy entonces el Señor nos invita a meditar y a reflexionar en esta parte. La iglesia que unánimemente ora es la que tiene poder, es la que tiene fuerza, es la que puede superar y vencer sus necesidades, sus problemas, sus obstáculos, por más difíciles que sean. Con la oración se abre paso al crecimiento espiritual. Y entonces, una iglesia que no ora de manera unánime están frenando el propio crecimiento, el propio desarrollo, porque falta la comunión de estar con Dios. La oración es hablar personalmente con nuestro Señor y recibir directamente el poder para nuestra vida personal, familiar y también de manera ministerial. Queremos entonces animarles en esta mañana para que nos unamos a los pequeños grupos de oración que hay en nuestra iglesia. Los domingos, los martes, los miércoles. Vamos a ser unánimes en la oración y vamos a experimentar grandes bendiciones del Señor de la iglesia. Pero también se necesita ser unánimes en la adoración. Unánimes en la adoración. Hechos 2:46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Otra vez suena la palabra clave: unánimes en el templo. ¿Y qué hacían en el templo? La razón fundamental para que un israelita, un judío, iba a la casa de Dios, la razón fundamental al estar en el templo era para adorar al Dios vivo y verdadero. Desde el principio de la iglesia, esta ha sido una de las funciones esenciales. La iglesia se reúne para adorar. Y entonces, nuevamente, se nos convoca a ser unánimes en la adoración. Ya para este momento, la iglesia del primer siglo al menos contaba con un poco más de 3,000 personas. Porque en la predicación de Pedro se habían convertido al Evangelio de Jesucristo más de 3,000 personas. Y todos ellos se reunían en el templo para adorar, perseveraban unánimes. Las puertas de nuestro templo estarán siempre ampliamente abiertas en sus horarios conocidos, para que cada uno de nosotros se prepare y venga y participe de la adoración. Y también, cuando la iglesia adora de manera unánime, sirve para animar a otros
que vengan a la adoración y que crean en Jesucristo como nuestro Señor. La adoración entonces es un recurso también para glorificar a Dios y para el crecimiento de la iglesia. Oración unánime, adoración unánime. Y un tercero, el compañerismo, la coinonía, la comunión. Hechos 4:4 nos dice que el número de los varones ya ha aumentado. Ahora son como 5,000 varones en Hechos 4:4. Obviamente que de estos 5,000 varones también están involucrados, están incluidas sus familias. Imaginémonos entonces aquella iglesia cómo está creciendo y permanecen unánimes. Aquellos primeros que estaban en el aposento alto. Ahora la iglesia, mediante la predicación, ha crecido a 3,000 y hasta 5,000. Ya hay 5,000 varones. Inmediatamente en Hechos capítulo 4, versículo 4. Y nuevamente, unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué bendición! ¡Qué impacto tremendo desarrolla aquella iglesia del primer siglo! En Hechos 4:32 dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No solamente se trataban como la familia de la fe, no solamente se trataban como hermanos en el templo, sino que convivían en sus propias casas de manera mutua. La Biblia entonces nos dice, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué bendición! No era una convivencia obligada o forzada, era una convivencia espontánea, alegre y sencilla. Contaba pues entre ellos el espíritu fraterno, el espíritu de la hermandad, el amor cristiano, la amistad, el compañerismo, era lo que predominaba en aquellos primeros cristianos. Y compartían también los alimentos con sencillez de corazón. Déjenme decirle que las iglesias donde sus miembros practican el compañerismo, donde el enfoque es compartir la fe en un espíritu fraterno, en un espíritu amigable y amable, ahí se vuelve cada uno de los hermanos más serviciales. Hay mayor disponibilidad, más dispuestos en servir en unidad y unanimidad a Dios, a su iglesia y también a los que todavía no conocen al Señor. Yo quiero invitarles para que practiquemos este espíritu fraterno, no solamente una vez, no solamente de manera espontánea, lo hagamos de manera constante. Ofrezcamos pues nuestro servicio y nuestra ayuda al prójimo. Una iglesia que practica unánimemente el compañerismo es una iglesia que da buen testimonio a sus miembros y a aquellos también a los que se están evangelizando. Una iglesia que ora unánime, que adora con unanimidad y que comparte también de manera fraterna, es una iglesia con muchas posibilidades de crecimiento. Vamos a dejar dos palabras más. Unanimidad en la proclamación. Oración, adoración, compañerismo. El número 4 sería proclamar. Aquellos 5,000 creyentes, aquellos 5,000 varones, con sus familias seguramente ya eran un poco más de 8,000 personas. Y Hechos capítulo 5, versículo 12 dice, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres. El resultado de la unanimidad es que los que creían en el Señor aumentaban más y más. ¿Y dónde se encuentran de manera unánime? En el pórtico de Salomón. ¿Qué hacían en el pórtico de Salomón? Se reunían para escuchar la predicación de los apóstoles. El pórtico de Salomón fue el lugar estratégico donde se proclamaba el Evangelio de Jesucristo. La proclamación del Evangelio, el anuncio de la buena noticia, el anuncio de la muerte, la crucifixión, la resurrección de Jesucristo. Este es el glorioso Evangelio, el poderoso Evangelio. No hay un poder que detenga el crecimiento de la iglesia cuando se proclama la buena noticia, cuando se proclama el Evangelio de la gracia. Y los primeros creyentes así lo vivieron de manera unánime, proclamando el Evangelio. Inmediatamente se ven los frutos, porque hay personas viniendo a los pies del Señor y uniéndose a la iglesia. Aquí es importante de manera unánime dedicarnos a proclamar el santo Evangelio de Jesucristo. En todas las esferas de nuestras vidas tendremos oportunidad para proclamar unánimemente la buena noticia. Podemos también involucrarnos y apoyar los proyectos de evangelización, los programas de evangelismo y de misiones, de extendimiento de la obra que esta iglesia tiene. Proclamemos el Evangelio de manera unánime. Que todos estemos de acuerdo en llevar la buena noticia y que todos podamos contribuir y participar en las diferentes esferas donde nos encontremos. Que su lugar de trabajo sea un lugar de proclamación del Evangelio. Que su hogar sea un lugar de proclamación del Evangelio. Vamos entonces a proclamar la buena noticia de manera unánime. Y concluimos con lo siguiente. Había unanimidad en la iglesia del primer siglo en el aprendizaje, en el estudio, en el conocimiento de la doctrina, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la predicación del Evangelio, pero también dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hechos capítulo 8, versículo 6. Los creyentes desde el primer momento de su fe demostraban unanimidad en el aprendizaje del Evangelio para poder crecer y compartir esta buena noticia. Queremos animarles a crecer en el conocimiento de la palabra. Hay diferentes oportunidades donde se estudia la palabra a lo largo de todos los días de la semana. Hay diferentes hogares donde se estudia la Biblia. En la misma universidad hay una célula de estudio. En todo lugar tenemos oportunidades con los jóvenes, con la sociedad femenil, con las células de estudio bíblico. Y los domingos estamos preparados también para conocer la gracia de Dios y profundizar en el estudio de la doctrina. Demostremos interés por el aprendizaje para poder conocer más la palabra de nuestro Dios. En resumen, hermanos, quiero invitarles para demostrar unanimidad en el crecimiento de la iglesia, en el servicio de la iglesia. Que todos contemos con este espíritu. Oremos, adoremos, fraternicemos, proclamemos y aprendamos la doctrina del Señor, pero lo hagamos unánimes. Procuremos que esa sea la característica de esta nuestra iglesia. Que cada uno de nosotros reflexionemos
cómo ahora vamos a aportar para el avance del reino de nuestro Dios. Que todos demostremos unanimidad en estos elementos que hemos mencionado, y que Dios bendiga a esta su iglesia. Amén.